Dicen que la comarca es un lugar donde nada malo sucede, que sus colinas verdes y sus ríos tranquilos guardan la paz de quienes viven en ella. Pero si escuchas con atención, entre las risas y las canciones, también hay historias que no todos se atreven a contar. Yo crecí en la comarca, y aunque mi infancia tuvo momentos felices, también estuvo marcada por tragedias. Esta es la historia de mi infancia, una historia que pocos conocen. Mi madre, Prímula Brandigamo, era una mujer amable, de una bondad que no conocía límites. Siempre la recuerdo con una sonrisa suave en el rostro, rodeada de calidez, y su risa llenando la casa. Tenía una figura redonda y acogedora, como si el simple hecho de estar cerca de ella te envolviera en un abrazo, incluso sin que tuviera que decir palabra alguna. Sus manos siempre estaban en movimiento, ya fuera preparando una comida o cuidando el jardín, y aunque su cuerpo era pequeño y regordete, su corazón era más grande que la comarca misma. Mi padre, Drogo Bolsón, era diferente. Tenía un carácter fuerte, firme como las rocas que rodean nuestros campos, pero para mí siempre fue la personificación del cariño. Su manera de ser era más reservada, pero cuando estaba conmigo, su mirada cambiaba y me llenaba de una ternura que solo un padre puede tener. Aunque nunca fue de muchas palabras, siempre supe que podría contar con él. Su bondad, aunque callada, me protegió más de lo que puedo describir. Mi hogar en Los Gamos era sencillo, pero para mí era perfecto. La casa estaba construida en una colina, con ventanas que daban al río y a los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Dentro, el aire siempre estaba lleno del aroma cálido de las comidas de mamá y el suave murmullo del fuego en la chimenea. Mis padres, aunque tan diferentes en muchas cosas, compartían un amor inquebrantable por mí. Mi madre, con su dulzura y su risa contagiosa, siempre estaba cerca, cuidando cada rincón de nuestra casa, mientras mi padre, con su carácter fuerte pero cariñoso, me enseñaba a ser valiente, aunque sin muchas palabras. Me sentía seguro entre ellos, como si nada pudiera romper el lazo que nos unía. En esos días, la comarca era todo lo que conocía, y mi hogar, el lugar donde siempre quería estar. Mis padres, aunque no eran conocidos por su riqueza, tenían una conexión especial con los ríos de la comarca. Eran pescadores de toda la vida, y su habilidad para encontrar los mejores lugares para pescar en las tranquilas aguas del río Anduin era conocida por todos. Mamá tenía un ojo experto para las corrientes, y papá sabía cómo leer el flujo del agua como si fuera un libro abierto. Se ganaban la vida de manera sencilla pero honrada, llevando pescado fresco a los mercados y a los hogares de los hobbits. Para ellos, el río no solo era su medio de vida, sino una extensión de su hogar. La vida en la comarca era sencilla y tranquila, llena de días soleados y noches estrelladas. Las reuniones familiares eran especiales, y en ellas conocí a los Brandigamo, los Sacovilla Bolsón y a mi tío Bilbo, un hobbit distinto a los demás, reservado y con una mirada nostálgica, como si su mente estuviera en otro lugar. Los demás decían que había enloquecido, susurraban sobre sus historias de enanos, dragones y magos, y aunque muchos lo ignoraban, yo intuía que había algo más en sus relatos. Había algo en sus palabras, en la forma en que hablaba de montañas lejanas, aventuras imposibles y ciudades antiguas, que me hacía sentir que todo aquello era real. Y aunque aún no lo comprendía del todo, una pequeña parte de mí empezó a preguntarse si, quizás, el mundo
mundo era mucho más grande y misterioso de lo que los hobbits de la comarca estaban dispuestos a aceptar. Pero bueno, nos hemos desviado un poco de la historia, así que volvamos a lo importante. Nunca supe por qué decidieron ir ese día. Sé que papá había mencionado que necesitaban pescar más para el mercado de Hobbiton, pero no me parecía justo que me dejaran atrás. Siempre íbamos juntos. En ese día, sin embargo, decidieron ir solos. No pude evitar sentir que algo en el aire me decía que no debía dejarlos ir, que algo oscuro se acercaba a nosotros. Cuando se fueron, quedé al cuidado de los Sacovilla, unos parientes lejanos. Siempre habían tenido cierta tensión con los Bolsón, aunque de niño no entendía por qué. Su trato conmigo era distante, y sentía que solo estaban cumpliendo con una obligación. Aún así, había algo en el ambiente que me inquietaba, como si el mundo estuviera cambiando de manera que no lograba comprender. Mis padres nunca regresaron. Al principio, pensé que se habían retrasado, que tal vez se quedaron más tiempo junto al río, como solían hacer. Pero los días pasaron sin noticias. Los Sacovilla no decían mucho, aunque se notaban preocupados. Me quedé con ellos mientras los aldeanos comenzaron la búsqueda. Pasaron semanas, hasta que finalmente los encontraron. Algunos decían que el bote se había volcado, que mis padres cayeron al agua y no pudieron regresar. Otros murmuraban que mi padre se había vuelto loco, que el río lo había enloquecido. Pero lo que más se comentaba era sobre una criatura que algunos aseguraban haber visto cerca del lugar. Una sombra, encorvada y de movimientos extraños, que se deslizaba entre el agua con una agilidad inquietante. Algunos creían que era solo un animal desconocido. Otros susurraban que no pertenecía a este mundo. Se decía que aquella criatura había estado allí la noche del accidente, pero nadie se atrevió a investigarlo. Lo único cierto era que el río ocultaba un misterio, y la idea de esa silueta vigilante nunca dejó de atormentarme. Tal vez tuvo algo que ver con la desaparición de mis padres, o tal vez no, pero cada vez que pensaba en el río, sentía un escalofrío que no lograba explicar. Cuando mis padres murieron, tenía 12 años. El golpe fue devastador, pero lo peor vino después. Los Sacovilla me adoptaron, aunque nunca me sentí bienvenido. Con sus miradas severas y su trato distante, me hicieron sentir como un extraño en su hogar. Sus hijos recibían todo su cariño mientras yo pasaba desapercibido, como una molestia. Un día, la situación alcanzó un punto crítico. Los Sacovilla discutieron en voz alta, diciendo que ya no querían mantenerme, que era una carga. Sus palabras me destrozaron, pero lo peor fue darme cuenta de que, para ellos, solo era eso, una carga. Algo dentro de mí se quebró. No pude soportar más y corrí al campo, donde, entre las hierbas, dejé que las lágrimas cayeran. Solo necesitaba escapar. Fue en ese campo solitario donde me encontré con Bilbo Bolsón. Siempre había escuchado historias sobre él, el hombre que hablaba de ciudades élficas, enanos y dragones, pero nadie le creía. Al verme llorar, se acercó curioso y me preguntó qué ocurría. En ese momento no podía abrir mi corazón a un extraño, ni siquiera a alguien como él. Sin embargo, su mirada parecía ver más allá de lo que todos los demás veían. Decidí contarle lo que sentía, mis palabras rotas por la angustia. Bilbo habló con los Sacovilla, y aunque no fue una conversación amigable, cuando regresó, su rostro ya no era el mismo. Me miró con ojos llenos de sabiduría y me dijo: «Vendrás conmigo, Frodo. Es hora de que aprendas a ser un bolsón». En ese momento, supe que mi vida había cambiado. Ya no era solo un huérfano perdido, ahora tenía un hogar con Bilbo, y algo en mi interior se calmó. Mi vida con los Sacovilla había terminado, pero con Bilbo comenzaba algo nuevo. Cuando me mudé a Bolsón Cerrado con Bilbo, la conexión fue instantánea. No solo vivía en una casa más grande con un jardín hermoso, sino que algo en el aire de Bolsón Cerrado lo hacía especial. Las paredes de esa casa estaban llenas de historias, reflejando el espíritu aventurero de Bilbo.
Bilbo me enseñó que la educación era más que aprender a leer y escribir. Era aprender a pensar, cuestionar y entender el mundo. Nunca intentó hacerme olvidar a mis padres, ni que dejara el pasado atrás. En lugar de eso, Bilbo me ayudó a superar el dolor que la muerte de mis padres me había dejado. Me mostró cómo seguir adelante, cómo vivir con esos recuerdos sin que me definieran. Me llevó a pequeñas aventuras. Explorábamos las colinas que rodeaban Bolsón Cerrado, seguíamos los rastros de zorros y tejones, y descubríamos rincones secretos, donde los hongos crecían más grandes y sabrosos que en cualquier otro lugar. Me decía con una sonrisa en los labios: las mejores aventuras comienzan en los lugares más inesperados. Los otros hobbits de la comarca pensaban que la vida debía ser simple: cultivar la tierra, disfrutar de una buena comida y evitar problemas. Para ellos, el mundo era pequeño, pero Bilbo sabía que era mucho más grande. Me enseñó sobre los elfos, los enanos y las antiguas leyendas de la Tierra Media. Los hobbits de Hobbiton siempre miraban a Bilbo y a mí con curiosidad, especialmente los Sacovilla. No les gustaba que viviéramos en Bolsón Cerrado, como si ese hogar no fuera para nosotros. Bilbo me decía que los Sacovilla tenían sus propios planes para la casa, como si esperaran que nos fuéramos. Un día, me comentó que probablemente tendría que dejar la comarca de nuevo, viajar a Rivendell y Erebor, pero siempre añadía, con una sonrisa nostálgica, que eso lo haría después, porque ahora tenía a alguien a quien cuidar. Esas palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Me hizo sentir que finalmente tenía un lugar al que pertenecía, un hogar. Bilbo me miró y me dijo que yo era lo más importante para él, y aunque no entendía completamente lo que eso significaba, supe que no había nada más valioso. Esa sensación de ser importante para alguien fue lo que finalmente me hizo sentir en casa. A pesar de que los Bolsón siempre fuimos una familia aislada en la comarca, Bilbo tenía extraños amigos, como un gigante mago llamado Gandalf. Aunque su figura era imponente, Gandalf siempre fue amable y bondadoso conmigo. Su presencia traía un aire de misterio y magia, pero también una paz reconfortante. Recuerdo que a menudo se sentaba junto a la chimenea, fumando su pipa, y me contaba historias fascinantes sobre elfos, dragones y lugares lejanos, siempre con una chispa en su voz que hacía que todo pareciera posible. Y no solo Gandalf visitaba Bolsón Cerrado. Cada cierto tiempo, un grupo de enanos venía a nuestra casa. Dwalin, Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Ori, Nori, Dori. Ellos eran como una segunda familia para Bilbo. Los enanos siempre me aseguraban que, aunque la vida de Bilbo parecía estar llena de secretos y aventuras, ellos también cuidarían de mí, porque ahora, como me decían, yo era parte de la compañía de Thorin. Al principio, no tenía idea de quién era Thorin, ya que nunca lo había visto en las comidas ni en las visitas. Pero con el tiempo, los enanos me hablaron mucho sobre él. Era un líder fuerte y valiente, pero también una persona con un gran corazón. Un hombre que había perdido mucho, pero que nunca se rindió. Fue entonces cuando Bilbo me explicó que Thorin era su mejor amigo, aunque, lamentablemente, ya no estaba con nosotros, pues había fallecido. Thorin era una gran persona, me decía Bilbo, con una sombra de tristeza en los ojos. Lo extrañamos mucho. Era uno de los más valientes, y su voluntad nunca flaqueaba, incluso en los momentos más oscuros. De niño, sentía una gran curiosidad por Thorin, pero por mucho tiempo fue solo un nombre lejano, un héroe de historias. A veces, cuando Bilbo me hablaba de él, sentía que me faltaba algo. No tenía un mejor amigo con quien compartir mis aventuras, pero eso cambió cuando conocí a Samwise Gamgee. Pero esa es otra historia para otro momento. Con el tiempo, mi vínculo con Bilbo también creció. No solo era mi tío, sino mi mentor y amigo. Cada vez que hablaba de sus viejas aventuras, sentía una chispa de emoción, como si algún día yo también pudiera ser parte de algo tan grandioso.
La vida de Bilbo estaba llena de historias, y cada una de ellas me cautivaba. Bilbo me enseñó muchas cosas, pero lo más importante fue que nunca dejes que el miedo te impida vivir la vida que te corresponde, incluso si el camino es incierto. Ahora sé que, aunque el pasado duela, el futuro sigue siendo un libro en blanco esperando ser escrito. Muy pronto celebraremos su cumpleaños, y Gandalf vendrá con su misteriosa sonrisa y sus fuegos artificiales. Bilbo ha estado murmurando sobre una sorpresa que dejará a todos sin palabras. Me pregunto si la vida en la comarca seguirá siendo la misma después de esta fiesta. Y más aún, ¿cuándo llegará el día en que la aventura toque mi puerta?